Dios le bendiga, bienvenidos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales. La iglesia está aquí en García y todos estamos dispuestos a recibir de Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses 2:15. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leerlo juntos. Aquí en la pantalla también está apareciendo esta porción de Colosenses 2:15. ¿Por qué Dios desea que oremos a Él? Esta es la parte número 2. Así es de que le invitamos a que escuche estos episodios de Guerreros de la Oración, ADN Gilgal, temporada número 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuevamente, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es que aquí esta porción nos está hablando de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario. Quiero que presten mucha atención, porque aquí no estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando solamente de la muerte de Cristo. Y solamente la muerte de Cristo, en el momento en el cual expiró, dice la Biblia que en ese momento despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que hubo un triunfo total. Él venció al diablo y a sus mensajeros del mal en la cruz. Para todas las razas del mundo y para todos los tiempos, el Señor Jesús, en ese momento que expiró, despojó la maldad con la cual el enemigo estaba gobernando la tierra. Él no solo los derrotó, sino que también los exhibió públicamente. ¿Qué es exhibir públicamente? ¿Qué fue lo que sucedió en el mundo espiritual en ese momento? Le voy a explicar a continuación. Usted que está en casa va a usar su imaginación, aquí en la iglesia también, porque yo quiero que ustedes vean en su mente lo que voy a describir. En los tiempos bíblicos, cuando un líder militar derrotaba a su enemigo, el ejército que ganaba, o sea, el ejército conquistador, obligaba al general enemigo y a sus tropas a caminar detrás del general vencedor en una marcha pública. Esto era una práctica que sucedía en los tiempos de Cristo. Cuando había una batalla, vamos a decirlo de esta manera, los soldados que ganaban obligaban, el jefe militar del que ganaba, obligaba a los contrarios a marchar detrás de él, tanto a los generales como a todo el ejército. Eso para los soldados era como una humillación, como una burla hacia ellos. Los espectadores, eso quiere decir que a los dos lados hacían como un camino. El público, la ciudad, se paraban de un lado y del otro, y por en medio ellos pasaba el general que había ganado y atrás los generales y el ejército que había perdido. Y dice la historia, porque esto viene en la historia romana, dice que escarnecían verbalmente y lanzaban piedras a los derrotados. Imagínense que va caminando el general ganador, atrás de él van los generales que perdieron y los soldados, y toda la gente les gritaba cosas, perdedores y de todo les gritaban y les lanzaban piedras. Eso sucedía en el mundo físico. Ahora usted me va a decir, bueno, eso es lo que dice la historia, pero la Biblia habla acerca de esto. Esto que le estoy mencionando está ilustrado incluso en la vida del rey David. Su hijo Absalón arrebató el reino a David y lo echó fuera de su trono. La Biblia dice en 2 de Samuel 16:13 lo siguiente. 2 de Samuel 16:13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba el camino del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él.
y esparciendo polvo. La Biblia nos habla cómo los ejércitos bíblicos pasaban este proceso que acabo de explicar a usted en esta tarde. Pablo dice que esto era lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual cuando Jesús fue crucificado. Él triunfó sobre todos los poderes del diablo y sus demonios. Jesús obligó al diablo y a sus príncipes a marchar detrás de él, y en su marcha de victoria a favor de toda la creación, de esa manera reconfirmó que había ganado la batalla. Esto mismo es lo que sucedió en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús expira, baja hasta lo profundo de la tierra. ¿Qué? Además de que él predica, lo primero que hace es que todos los ejércitos de los diferentes tiempos marcharan detrás de él, y él mostrando, por eso dice que los expuso públicamente, porque él estaba demostrando su victoria sobre todos los tiempos. Él triunfó sobre las tentaciones del enemigo y demostró su victoria sobre la muerte por medio de su resurrección, su victoria como el Hijo del Hombre. Ganó el imperio o dominio para todos los hombres quienes estén dispuestos a llevar la imagen y semejanza de Dios, el cual el diablo había arrebatado por vía del pecado en el huerto del Edén. Esto quiere decir que si usted y yo estamos dispuestos a seguir al Señor Jesucristo y a ser a su imagen, ¿por qué ser a su imagen? Porque el Señor Jesucristo vino a demostrar que siendo un ser humano podía vencer el pecado y podía vencer la tentación. ¿Amén o no amén? Y demostró también que siendo humano podía resucitar o ser transfigurado, como nosotros anhelamos que el Señor nos lleve al sonar la trompeta. Amén. El propósito de Dios para este mundo será cumplido a través del cuerpo de Cristo a medida que oremos. Esto va a suceder, nuevamente lo voy a decir, a medida que nosotros oremos. Mire, Dios se ha propuesto ejecutar su voluntad sobre esta tierra a través de usted y a través de mí. Sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y sin nosotros, escuche esto, sin nosotros, Dios no puede cumplir su voluntad. Espéreme ahí. Usted va a decir, ¿por qué está diciendo esto el pastor? Porque el Señor, porque Dios le dice a Jesús que nos enseñe a orar el Padre Nuestro. Le dice, diles que esta es la oración modelo, que oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego, ¿qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios le dice a Jesús, enséñales a que ellos pidan que yo haga mi voluntad para poder obrar en ellos. Usted va a decir, pero es que Dios puede hacer su voluntad en todos. A ver, muchas cosas de las que la gente que no está consciente o hace maldades, lo que están viviendo son consecuencias de sus decisiones. Hasta que ellos no inviten a Dios a que intervenga, no va a pasar el plan perfecto de Dios. Para que el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestra vida y en la de nuestros hijos, nosotros tenemos que aprender a pedirle que Él haga su voluntad en nosotros. Es necesario que nosotros oremos. Por eso le compartía lo que yo pensaba de joven en el episodio anterior. Yo pensaba, ¿para qué es necesario? Claro que es necesario que oremos, porque de esa manera tenemos comunión con Dios. Y Él sabe que nosotros le estamos diciendo que Él haga su voluntad, se lo estamos pidiendo. Y Él nos va a derramar de su Espíritu Santo. Ahora, Dios honra nuestro dominio. Escuche esto, Dios honra nuestro dominio. Lo anterior explica el por qué la oración es necesaria. Dios honra el dominio que ha otorgado a los hombres redimidos.
Él espera que nosotros vayamos a Él en oración antes de que pueda entrar en el escenario terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la oración, cuando usted y yo le pedimos a Dios que haga su voluntad en nosotros, que haga su voluntad en nuestra nación, lo estamos invitando a que entre a este reino a operar. Aquí donde usted y yo gobernamos, porque Él nos entregó este lugar, pero ahora nosotros le decimos: Señor, entre. No estamos esperando que Él venga y toque, nosotros le estamos diciendo: ven, Señor Jesús. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis, en muchas partes va a decir, y la iglesia le dice al novio, ¿qué? Ven. Es una invitación que la iglesia le hace al Señor Jesús. Él respeta el dominio que nos delegó. Esa es la razón por la cual Él no obra o interviene, no hasta que nosotros se lo pidamos en oración. Vamos a leer esta porción bíblica. Vamos a entender lo que es la intercesión. Porque ahora usted va a decir: bueno, si nosotros le estamos pidiendo que haga su voluntad, ¿dónde queda la intercesión? ¿Okay? Voy a explicar lo que es la intercesión realmente. La intercesión es una oración que fluye de la relación y comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que descubrir su voluntad y esa voluntad de Dios la conocemos a través de nuestra comunión con Él. A medida que confraternizamos con Dios, a medida que tenemos una relación más profunda con Dios, llegamos a conocer lo que Él quiere que hagamos. ¿Ok? Nuevamente, lo voy a hacer en un ejemplo. Los que tienen o las que tienen pareja, si tienen una relación así muy profunda, deben de saber cuál es la comida preferida de su esposo o de su esposa. Y deben de saber cuál es el sueño de su esposo o de su esposa. ¿Sí o no? Eso es el deber ser, si tenemos una comunión. Si no tenemos una relación con una muy buena comunicación o comunión, pues no vamos a saber cuál es el deseo del esposo o de la esposa. Ahora, solo imagine esto que le estoy enseñando. Ahora imagine si nosotros no podemos establecer una comunicación o comunión con la pareja o con los amigos. Es necesario que esa comunión la abramos con Dios. Porque entonces, ¿cómo voy a orar yo por mi esposo o mi esposa si no conozco realmente lo que hay en sus planes, en sus emociones? Pero si yo conozco a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos, voy a saber transmitirle a él o a ella las cosas. De la misma manera es con Dios. Si yo no tengo una comunicación con Dios y solamente me inclino en mi recámara para pedir y pedir y solo pedir, y no para escuchar o para decirle: Señor, háblame, no voy a poder escuchar sus planes, no solamente para mí, para mis hijos, para mi comunidad, para la iglesia en general o en el mundo. Cuando usted tiene una comunión con Dios, es cuando Dios le dice: levántate y ora por Guadalajara, levántate y ora por tu sobrina que está viviendo esta situación. Entonces ahora usted está intercediendo, porque ahora usted conoce lo que Dios está sintiendo por esas personas. Ahora usted está intercediendo al Padre: Señor, esa necesidad que ahora yo sé lo que tú estás sintiendo. Tú estás preocupado por mi sobrina, haz tu voluntad en su vida. Dios te está abriendo el campo para que intercedas por esa persona en oración. Pero esto no va a suceder si no tenemos una comunión con Dios.
nos convertimos, número uno, a través de la oración, nos convertimos en colaboradores de Dios. Nos convertimos en colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque la intercesión es pedir o invitar a Dios para que ejecute lo que nosotros descubrimos que Él quiere que hagamos sobre la tierra. De esa manera venimos a ser colaboradores de Dios. ¿Dónde viene esto en la Biblia? 1 Corintios 3:9. A través de la oración nos convertimos en colaboradores de Dios, porque a través de la oración descubrimos lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. La oración basada sobre el conocimiento de lo que Dios desea es descrita en la Biblia como porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ora por los santos. Esto viene en Romanos 8:27. Otra vez, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos está enseñando a que nosotros podemos interceder por los miembros de la iglesia, por los que creen en Cristo. Usted y yo podemos orar por nuestro hermano en Cristo, si nosotros logramos comprender qué es lo que Dios anhela para usted, para usted, para usted. No lo que yo deseo que Dios les dé, sino lo que Dios ya tiene predestinado darles, pero alguien tiene que interceder y pedirle a Dios para que se haga su voluntad en una familia, en un lugar. Pero esto es un sentir de Dios. No voy a interceder por lo que yo quiero que pase. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Porque antes nos decían interceder, y es que lo que tú quieras, a ver, sí, pero es conforme a la voluntad de Dios. Y 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escuche, conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que aprender a orar y pedirle a Dios que nos revele cuál es su voluntad. Y cuando Él nos revela su voluntad, entonces podemos interceder, porque ahora conocemos cuál es la voluntad de Dios. Díganle al Señor: revélame tu voluntad para mis hijos, porque entonces usted realmente va a poder interceder por sus hijos. Dígale: Señor, revélame cuál es tu voluntad en mi esposo, para que entonces su oración en la vida de su esposo sea efectiva. Y así también por la esposa, por la suegra, por el suegro, por las tías, por la iglesia en Cristo. Entonces les dije, número uno, nos convertimos en colaboradores de Dios. Número dos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hay dos versículos en Juan 5 que traen un hermoso equilibrio entre pedid lo que queréis y pedid según la voluntad de Dios o la soberanía de Dios. Juan 15:7, mire lo que dice. En Juan 5:27 podemos recordar que Jesús dijo: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Sin embargo, el versículo 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él recibió autoridad porque es el Hijo del Hombre, pero por sí mismo Él no puede hacer nada. ¿Con qué le quiero decir con esto? Ni el mismo Jesús pidió lo que Él quería. ¿Escuchó eso? Ni el mismo Jesús pidió lo que Él quería. Jesús, aún siendo Dios y siendo Hijo del Hombre, siempre, diga conmigo, siempre buscó la voluntad del Padre. Por eso Él se apartaba para preguntarle a Dios: ¿qué es lo que quieres que haga, papá? Y era Jesús. Por eso ahora cuando vemos las redes sociales de sectas o páginas donde les dicen: ahora tú eres Dios chiquito y tú vas a pedir que... A ver,
nosotros vamos a pedir primero que Dios nos muestre su voluntad, para orar y pedir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Jesús sigue adelante diciendo en Juan 5:30: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque ¿qué dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta tarde? Mire, Dios nos está enseñando a pedir como conviene. ¿Y qué es pedir como conviene? Entendiendo, comprendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, entonces podemos interceder, entonces podemos pedir, y todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Dios nos va a oír y Dios nos lo va a dar. A lo mejor estamos pidiendo mal, dice la Biblia, pedís mal porque pedís para vuestros deleites. No nos concentremos a pedir lo que queremos o necesitamos. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, vestido, ropa, techo, comida, va a venir conforme nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas serán añadidas, dice la Biblia. ¿Por qué es necesario que oremos? Porque es necesario que el ser humano le pida a Dios que haga su voluntad. Pero no nada más que haga su voluntad, que le muestre su voluntad para unirse en ese sentir del Padre. Dice la oración modelo, Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que pongan mucha atención en esto. Usted y yo somos llamados a orar para que Dios haga su voluntad, pero no solamente en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, sino también en los cielos. Señor, haz tu voluntad en los cielos, haz tu voluntad en la tierra. Es la manera correcta en la cual podemos orar. Esta es la base, es la oración modelo, es la base. Por consiguiente, la oración envuelve el conocer a Dios y su voluntad. Esta requiere que nosotros humildemente pero fielmente le pidamos o lo invitemos a que ejecute su propósito aquí sobre la tierra, también sobre los cielos. Ahora, el mundo es nuestro reino o dominio de responsabilidad y autoridad otorgado por Dios. Así que Él espera por nuestras oraciones. Antes de actuar en nuestro beneficio, en los asuntos terrenales, Dios siempre está esperando que nosotros le pidamos que Él haga su voluntad. Cuando ponemos en acción nuestro derecho de orar e interceder, Dios tiene el derecho de entrar a nuestro escenario a exhibir su propósito y poder. La oración es la que atrae a Dios al cuadro, al foco, en manera de responsable. No obstante, Él no vendrá sin que nosotros le invitemos. Tenemos que comprender esto, iglesia. Tenemos que comprender la importancia de la oración. La importancia de la oración es que el Señor a la iglesia nos ha invitado a clamar que Él haga su voluntad. A veces los cristianos estamos todo el tiempo quejándonos, y es que las cosas están peores, y los gobiernos, y la gente no entiende, y ahora los trans y los tales cuales otros, y las leyes están cambiando, y tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a pedirle a Dios. Tenemos que entrar en el corazón de Dios, y hablar de entrar en el corazón de Dios es expresarnos con Él. No le digo que no le pida a Dios lo que usted
anhela o necesita, porque usted le puede decir: Señor, tengo mucho coraje, ayúdame a que se me quite esto. Pero no gaste tanto tiempo en pedir lo que Dios ya le prometió que va a pasar cuando usted esté en oración. Otra vez, mire, lo voy a decir más claro y más lento. No gaste el tiempo que usted dedica a Dios en pedir algo que Él ya prometió que le va a dar solo por buscarlo. Otra vez, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y si usted lee el contexto, habla de casa, comida, todo lo que necesitamos. Él ya nos prometió que nos va a dar todo eso si buscamos su reino y su justicia. Entonces me voy a enfocar en su reino y su justicia. ¿Qué es su reino y su justicia? Conocer su voluntad. Señor, revélame cuál es tu voluntad en mi vida. Señor, enséñame cuál es tu voluntad en mi hijo, en mi hija. ¿Cuál es tu voluntad en mi ciudad? Porque cuando usted conozca la voluntad de Dios, usted se convierte en colaborador de Dios. Y si nosotros conocemos la voluntad de Dios para Renacimiento, para Nuevo León, para la Ciudad de México, vamos a poder orar de una manera efectiva conforme a la voluntad de Dios. Él va a responder rápidamente. Él nos va a escuchar y nos va a responder rápidamente, porque es algo que ya nació en su corazón, porque es algo que ya está en su propósito. Pero es necesario que haya alguien aquí en la tierra que le diga: Señor, yo estoy dispuesto a recibir lo que tú estás moviendo. Que haya alguien en la tierra que le diga: Señor, yo entiendo todo tu diseño perfecto. Ahora usted y yo podemos decirle en oración: Dios, gracias, porque ahora comprendo el propósito por el cual tú hiciste al hombre. Gracias, porque Jesús también fue hombre, que es algo que se nos olvida. Solamente vemos a Jesús como una deidad, o vemos a Jesús solamente como Dios. Pero la Biblia es clara y nos dice: Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Nos recuerda que Jesús vivió lo mismo que usted y yo estamos viviendo. Jesús también sintió dolor. Jesús también experimentó el perder a un amigo querido. Jesús también experimentó que lo traicionaran, como a usted y a mí nos han traicionado muchas veces. Jesús experimentó la tentación, dice la Biblia, pero no pecó, pero experimentó la tentación. El diablo le puso ahí las tentaciones y lo quería que se le postrara. Sin embargo, Jesucristo no pecó. Pero también Jesucristo pagó a un alto precio por nuestra libertad, para que usted y yo hoy podamos comprender que Él entregó su vida por nosotros y que Él nos regresó la autoridad de un diseño perfecto, y que ahora usted y yo estamos aún así de experimentar ese diseño perfecto en la transfiguración. ¿Cuál transfiguración? Si suena esta noche la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y salen en un cuerpo incorruptible, como el del diseño perfecto, para vivir eternamente. Los que estamos ahorita viviendo no vamos a experimentar la muerte. Así vamos a ser arrebatados y transfigurados con un cuerpo con el cual, como con el que Jesucristo resucitó. Por eso la Biblia nos recuerda y nos dice que el mismo Espíritu que a Jesús lo levantó de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en la iglesia, que habita en usted y que habita en mí. ¿Por qué nos recuerda esto? Porque ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu de Dios, es el que a usted y a mí nos va a transfigurar y nos va a convertir en ese diseño perfecto para vivir eternamente. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Glorifica a Dios en esta tarde con una ofrenda de alabanza. A usted que está a través de las redes sociales y a usted que está aquí en la iglesia, por favor, no se vaya a perder el culto de oración del siguiente martes o el siguiente episodio. Pero quiero aclarar lo siguiente: lo que vamos a mostrar aquí en el pizarrón, ustedes saben que no se ve en Spotify, no se ve en YouTube y no se ve en ninguna plataforma. ¿Qué vamos a mostrar?
vamos a mostrar la estructura de lo que había en el abismo, lo que había, por ejemplo, la muerte, el Hades, el abismo, el paraíso. No puede perderse el siguiente episodio, porque así usted va a comprender qué era el seno de Abraham, qué era el paraíso, por qué el huerto del Edén también se llamaba paraíso, por qué 3 paraísos, por qué tardó tanto Jesús para andar así en lo profundo y luego sale a darnos la victoria. Todo eso lo vamos a comprender en el siguiente episodio. Que Dios le bendiga.